Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast, a El Faro del Icon. Soy Miguel Ángel Beltrán y, como sabéis, aquí nos dedicamos a hablar de dilemas sociales, del presente, del pasado y también del futuro, que de algún modo determinan nuestra forma de actuar en nuestro entorno. Y hoy quería tratar precisamente uno de esos aspectos que más nos afectan a todos, que es la incertidumbre. Y es una especie de mal que de algún modo está muy presente en la sociedad moderna. Vivimos intentando anticiparlo todo. El clima, el mercado, nuestras relaciones, hasta lo que vamos a sentir mañana. La incertidumbre es ese espacio entre lo que deseamos que ocurra, lo que creemos que va a ocurrir y lo que realmente termina ocurriendo. Es uno de esos grandes problemas invisibles de la vida moderna. Así que una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos es ¿qué hace realmente que tengamos miedo a lo que podría salir mal antes de tener emoción por lo que podría salir bien? ¿Y es posible aprender a convivir con eso, con lo impredecible, sin que esto de algún modo domine nuestro comportamiento, nuestro estado de ánimo? En este episodio quiero invitarte a navegar sobre este tema, sobre estas aguas turbias de lo desconocido. No para encontrar respuestas absolutas, porque este podcast, desde luego, no pretende con los contenidos que comparte buscar respuestas, sino plantear preguntas. En este caso, porque quizás la verdadera solución no esté en saber controlar lo que vendrá, porque eso posiblemente sea imposible, sino porque quizá deberíamos intentar prepararnos para enfrentarlo con cierta entereza cuando esas cosas lleguen, porque llegarán. Así que vamos a empezar con este tema. El 22 de octubre de 1962, el presidente Kennedy se dirigió a su nación por televisión para informarles de que unos días atrás le habían comunicado que tan solo a 90 millas de suelo estadounidense se estaban construyendo instalaciones destinadas al despliegue de misiles nucleares soviéticos. La Unión Soviética llamó a aquel plan secreto Operación Anadyr, y no se limitaba a misiles. También contemplaba el despliegue de cazas y bombarderos, además de una división de infantería mecanizada y una base de submarinos nucleares. Se trataba de un movimiento estratégico destinado a proteger las costas cubanas de un nuevo intento de invasión después del fracaso de Bahía de Cochinos en 1961, que fue protagonizado por exiliados cubanos bajo el patrocinio de Estados Unidos. Aunque también se trataba de una respuesta por la instalación de bases militares nucleares en territorio de Turquía por parte de la OTAN. Turquía era un país fronterizo con la Unión Soviética, y eso obviamente no les gustó para nada. Aunque el presidente Kennedy intentó mantener una expresión de serenidad frente a las cámaras, la verdad es que no podía ocultar su preocupación por una situación que le empujaría después a tomar decisiones muy peligrosas y que pondrían al mundo en un serio riesgo de una guerra nuclear con lo que eso suponía. Su mensaje fue claro y muy contundente. Cualquier misil nuclear lanzado desde Cuba contra cualquier nación del hemisferio occidental será considerado como un ataque lanzado por la Unión Soviética contra los Estados Unidos, requiriendo por tanto una respuesta completa contra la Unión Soviética. Durante los días siguientes, la tensión fue creciendo y llegó a un nivel en el que el choque entre las dos potencias parecía ya inevitable, y eso provocó una enorme preocupación mundial. El 27 de octubre, las fuerzas soviéticas instaladas en la isla, que estaban presionadas por el gobierno cubano, activaron las defensas antiaéreas y derribaron un avión espía
U-2 estadounidense, con el lanzamiento de un misil tierra-aire, cuando sobrevolaba la zona oriental de la isla, lo que contribuyó a elevar aún más la tensión. Entonces, la incertidumbre generó en pánico, y los ciudadanos norteamericanos empezaron a preparar refugios y a hacerse de víveres ante un escenario que cada vez se veía más y más cercano y apocalíptico. Ese día, ante el temor de que la situación se descontrolara y que los militares cubanos decidieran forzar una acción suicida contra los Estados Unidos que arrastrara a los soviéticos, Khrushchev hizo llegar en secreto a Kennedy una propuesta para rebajar la tensión y negociar un acuerdo. En ella, los soviéticos se comprometían a desmantelar las instalaciones de misiles a cambio de una garantía formal y pública de que Estados Unidos no realizaría ni apoyaría una invasión de Cuba en el futuro. Además de esto, se deberían desmantelar las bases de misiles nucleares desplegadas en Turquía. Durante las horas siguientes, los diplomáticos estadounidenses y soviéticos mantuvieron en secreto intensas negociaciones, hasta que en la madrugada del 28 de octubre, Kennedy y su gabinete accedieron a aceptar la oferta de Khrushchev, algo que no gustó a Castro, cuando al día siguiente del acuerdo fue informado de ello, ya que esas negociaciones se habían realizado a espaldas de él, dejándolo como una mera comparsa ante sus ciudadanos. Bueno, pues a raíz de la situación que se había sufrido durante aquellos días, hubo una serie de consecuencias, unas positivas y otras negativas. Por ejemplo, la muerte del piloto norteamericano del U-2 derribado, el incremento de los conflictos políticos e ideológicos entre las dos partes enfrentadas, la creación del teléfono rojo, algo que seguro que os suena, una línea de comunicación directa entre la Casa Blanca y el Kremlin que estaría destinada a facilitar las gestiones diplomáticas y a evitar llegar a situaciones de riesgo nuclear como las que se acababan de vivir. También ese acuerdo generó un deterioro de la confianza entre cubanos y soviéticos por la traición de estos al negociar en secreto un acuerdo con los estadounidenses. Y también, finalmente, una mayor concienciación de la sociedad ante el riesgo de un conflicto nuclear del que se evidenció que nadie podría escapar de sus consecuencias letales. Esto posteriormente ayudaría a establecer los primeros movimientos de distensión entre las potencias ante la presión social que todo esto generó. Esta es la historia de una angustia global compartida ante una situación de incertidumbre que afectaba a todo el mundo y que, como pasa en la inmensa mayoría de los casos, no era el resultado de una decisión tomada por alguno de los 3.000 millones de personas que habitaban el planeta en 1962. Esa situación no tenía nada que ver con sus ambiciones individuales, sus sueños, sus actitudes o sus tomas de decisión ante las circunstancias particulares de cada uno, sino que les vino impuesta por circunstancias ajenas a ellas y que no podían controlar. Pues han pasado más de 6 décadas desde aquello, y aunque en estos momentos no hay una crisis que aparentemente pueda generar un holocausto nuclear la semana que viene, la sociedad sigue viviendo presa de la constante incertidumbre que la rodea. Ahora ya somos más de 8.100 millones de personas en el mundo, y sufrimos la globalización, además de disfrutar de las ventajas de un desarrollo tecnológico exponencial que supuestamente nos facilita la vida y nos aporta bienestar. Sin embargo, la sensación de inseguridad que produce esa incertidumbre que parece planear sobre nuestras cabezas permanece por multitud de razones, ya sea por la economía, por la salud, por las relaciones sociales, por las finanzas o por el trabajo. Todo parece estar envuelto en una especie de ambiente contaminado que nos produce angustia y que consume nuestras energías. Por si eso fuera poco,
tendemos a alimentar ese temor nosotros mismos, cuando nos dejamos llevar por conversaciones negativas y pesimistas sobre la situación general. Parece como si entráramos en una competición para ver quién es capaz de meter más miedo al escenario con hipótesis sobre lo mal que está todo y sobre las malas nuevas que aún están por llegar. Lo curioso de todo esto es que hay quienes parecen estar cómodos en esa situación e incluso necesitan mantener su alma en vilo de manera constante, como si eso les activara la adrenalina y les provocara una especie de satisfacción. Están como enganchados a su preocupación y necesitan ver que los demás asienten con la cabeza, aprobando la expresión de sus temores y su descenso al pánico. Dicen los psicólogos que la incertidumbre es una parte natural e inevitable de la vida, ya que hay muy pocas cosas en ella que realmente podamos controlar. Cuando crees que las cosas te van bien, al día siguiente ocurre algo imprevisto que echa por tierra tu estado de ánimo, tu seguridad o tu motivación. Ya sea porque pierdes tu puesto de trabajo, caes enfermo tú o un familiar cercano, o te sube la cuota de la hipoteca y se ponen en riesgo tus planes de futuro, ya sean tus vacaciones, que te ibas a comprar un coche o que ibas a pagar los estudios de tu hija. El temor a lo malo desconocido siempre ha sido más poderoso que la ilusión a lo bueno por conocer. Así son las cosas y no vamos a evitar que sucedan, al menos del todo, por mucho que queramos. Lo que sí podemos hacer es intentar entender las causas que las provocan, tratar de aliviar sus efectos con la adecuación de nuestro comportamiento, o simplemente estar más preparados para cuando las situaciones difíciles vuelvan a ocurrir, que ocurrirán. Lo que no deberíamos hacer es obsesionarnos en exceso, buscando la manera de controlar lo que tenga que pasar en el futuro, para intentar evitar las consecuencias negativas de esas situaciones o las que puedan traer consigo, porque puede ser una pérdida de tiempo y de energía. Como decía antes, no podemos tener control sobre todo lo que pueda suceder, más allá de intentar lidiar lo mejor posible con ello. El determinismo es una doctrina que sostiene que la vida está determinada por circunstancias que escapan al control humano, de tal forma que nadie es completamente responsable de las cosas que pasan, ya que hay condicionantes casuales previas, por encima de este control, que comprenden aspectos biológicos, ambientales, psicológicos o incluso culturales, entre otros muchos. Entre otras palabras, el resultado de nuestras decisiones está vinculado a esas condicionantes previas de causalidad, por lo que la influencia que podamos tener en su resultado siempre será necesariamente limitada, aunque la responsabilidad de nuestras decisiones individuales sea completa. Por otra parte tenemos el azar, otro concepto que plantea la existencia de acciones o situaciones que no vienen dadas por una causa o por una condicionante previa. Simplemente las cosas ocurren sin una explicación, sin más. Esto implica que no hay posibilidad de prevenirlas y que, por tanto, no se puede asociar una responsabilidad moral a la persona por una decisión o por una acción que supuestamente la ha desencadenado. Sea por determinismo o por azar, la mayoría de nosotros tendemos a la necesidad de sentirnos seguros, de prosperar y de tener una mejor calidad de vida. Para avanzar hacia ello, un primer paso necesario es definir unas metas claras. Pero sean cuales sean esas metas, hay que estar preparados para afrontar la incertidumbre que nos va a acompañar en ese camino. Pero no para evitarla, ya que eso es imposible. Por lo tanto, no tiene sentido obsesionarse por controlarlo todo, puesto que no podemos hacer mucho por evitar que las circunstancias sean condicionadas por fuerzas ajenas a nuestras decisiones y acciones. Lo que sí podemos hacer es encarar lo mejor posible sus consecuencias, aceptando la inevitable incertidumbre del entorno como parte del decorado
y enfocarnos en el fortalecimiento de nuestras capacidades para poder conducirnos a través de ella. En ese objetivo me atrevo a sugerirte algunos enfoques. El primero, tal vez sería el desarrollar una actitud positiva y resiliente. Ya sé que eso suena muy rebuscado, ¿no? Muy típico en libros de autoayuda y todas esas cosas. Se trataría de adquirir fortaleza para afrontar las dificultades y saber adaptarse a la adversidad. No es algo extraordinariamente difícil de entender. Tenemos que encontrar la manera de hacer eso. Como he comentado antes con respecto de las consecuencias que trajo la crisis de los misiles cubanos, incluso de las situaciones más graves se pueden obtener lecciones valiosas para mejorar. Porque, veréis, hay una cosa que he oído muchas veces, por ahí en libros de filosofía o en estos grandes gurús que hacen grandes comentarios, grandes sugerencias, ¿no? Cuando dicen esto de que es en los momentos peores, cuando creemos que estamos al borde del precipicio, cuando hay más posibilidades de que el desarrollo de nuestra fortaleza y de nuestra resiliencia avance con más fuerza. Pues empiezo a creer que eso es cierto. Si te preparas para ello, claro está. El segundo es la práctica de la meditación y del llamado mindfulness. El mindfulness es más bien un modo de vivir, mientras que la meditación sería una parte integrante de ese modo de vida. En cualquier caso, ambos conceptos buscan mejorar la calidad de vida de las personas, desarrollando y fortaleciendo la plena consciencia, para lograr prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor, porque la mayoría de las veces no nos damos cuenta siquiera de lo que hay. Simplemente nos dejamos llevar por una corriente, la corriente del día a día, la corriente del temor, la corriente de la necesidad, pero no nos paramos a observar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y eso es un ejercicio que deberíamos intentar hacer. Se trata de estar atentos a lo que hacemos, evitando que nos afecten otros factores como los problemas, sus causas o sus consecuencias. Todo un desafío, sin duda. No estoy hablando de creencias religiosas o místicas, esto de aprender a meditar, a tratar de tener un cierto autocontrol de nuestros pensamientos y a ser más conscientes del momento y del lugar, es algo que se lleva haciendo milenios en diferentes culturas. Y cualquiera puede ponerse en ello. Bueno, otra de las cuestiones que merece la pena, reflexionar es sobre las metas que nos planteamos en la vida. Todos nos ponemos metas en la vida, obviamente, ¿no? Y esas metas deberían ser lo más realistas posibles. Cuando entra en juego la incertidumbre, pues la verdad es que empiezas a temer que esas metas no las podrás alcanzar. Quizá sea necesario también hacer un ejercicio, ¿no? Un ejercicio que te permita mantener un cierto realismo y una cierta motivación. Visualízalas de vez en cuando. Eso te ayudará. Cada día intento hacerlo. Me imagino cómo me sentiré cuando alcance esas metas que busco. Eso me da energía para continuar y para tener la mente más enfocada. Pero más que enfocarte en la meta, lo que tienes que intentar es enfocarte en las cosas positivas que te pueden llevar hacia ella. ¿De qué me sirve pensar que mañana podría ocurrir cualquier cosa que me impida conseguirlas? Simplemente trato de no pensar demasiado en ello, ya que no me aporta nada positivo. Prefiero enfocarme en lo que realmente me ayudará a alcanzarlas. Precisamente la práctica del pensamiento positivo es otra de esas costumbres que debemos entrenar. Si nos ponemos a pensar en negativo desde que nos levantamos, te aseguro que acabaremos amargados y anulados. Y esa práctica del pensamiento positivo no es algo que se adquiera con facilidad. Hay que establecer unas pautas de conducta en nosotros mismos, no permitirnos que nuestros malos pensamientos tomen el control. Hablando con amistades o con familiares que no pasan un buen momento, muchas veces lo hemos comentado, ¿no? Al final, todo depende de tu estado de ánimo, depende de lo que metas en tu cabeza. Es como cuando comes algo que es saludable. Si tú estás comiendo cosas saludables, sin duda,
eso tendrá un efecto positivo en tu organismo. Si a lo que te dedicas es a comer cosas que no son saludables, muchas grasas, muchas comidas fuertes todos los días, al final tendrá un efecto, obviamente, negativo. Pues lo mismo pasa con la mente. Intenta alimentar tu cerebro, tu pensamiento, con cosas que realmente generen algo positivo a tu estado de ánimo. Cosas buenas. Piensa en positivo. Recuerdo a mi padre cuando se negaba a ver películas tristes o dramáticas en la televisión. Él decía que para dramas y problemas ya tenía bastantes cada día. Así que prefería las películas de aventuras o las de comedia. Se echaba unas risas y disfrutaba del momento. Era su forma particular de mantener una cierta distancia del desánimo. Eso tiene que ver con la cuestión de la inteligencia emocional, que es otro tema que ya se abordará en otros episodios. Pero lo cierto es que hay que mejorar las habilidades para reconocer tus emociones, mantener la calma y la estabilidad en los momentos difíciles y ante la incertidumbre. Y ya lo sé, esto es muy fácil de decir. Todos sabemos que el controlar nuestras reacciones es algo que deberíamos hacer, pero otra cosa es conseguir hacerlo. Sobre todo cuando estamos hablando de las más impulsivas. Lograrlo es algo muy positivo, aunque resulte un desafío para nuestro carácter. Si Kennedy hubiese sido una persona impulsiva y con mínimo autocontrol, posiblemente no habría dudado en apretar el botón rojo y habríamos regresado a la Edad Media. Hay muchas otras prácticas que son útiles para no dejarse llevar por la incertidumbre y mantener el foco en lo que realmente importa y podemos controlar. Las iremos viendo más adelante. Bueno, vamos a acabar el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Si tienes algún comentario, por favor compártelo y lo hablamos, porque es algo que enriquece las opiniones y que necesitamos todos. Yo también. Si te gusta este canal, no olvides suscribirte a él. Síguenos. Dentro de muy poquito compartiré un nuevo episodio de El Faro de Lincoln. Y te espero aquí. Hasta pronto.